Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en este museo, que depende de la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Este mes, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, tenemos como invitada a Anaí Rodríguez, cofundadora de la Asociación Civil Menstruación Digna, para platicar sobre cómo es este proceso biológico de mujeres y personas menstruantes y cómo puede influir en el ejercicio pleno de sus derechos. Anaí, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, pues déjame presentarte, voy a leer una semblanza para quienes no te conozcan. Anaí Rodríguez es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios de Género por la Universidad Complutense de Madrid con la beca de la Fundación Carolina. Cuenta con diplomados en Cooperación Internacional y Estudios Latinoamericanos. Ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil como Oxfam México y la iniciativa privada Haciendo Inteligencia Legislativa para Integralia Consultores, y en la Administración Pública Federal también ha trabajado formando parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Fue seleccionada para participar en el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y en 2019 fundó Menstruación Digna México, que es una colectiva que se encarga de realizar cambios en legislación y política pública en torno a la justicia menstrual. Forma parte también de las 60 mujeres que mueven a México y actualmente es oficial de incidencia en GIRE y es vocera de Menstruación Digna México. Pues Anaí, eh, creo que eres una de las personas indicadas para estar aquí este día y hablar de esta charla que hemos titulado Estoy en mis días de exigir derechos laborales y menstruación. En general estamos hablando de que se trata de derechos de todas las mujeres, y el tema que nos acoge hoy incluye también a las personas menstruantes. Entonces, empecemos con ¿cuál es la situación en México? Ustedes hicieron un estudio hace poquito más de un año sobre la gestión menstrual. Platícanos qué es esto de gestión menstrual, perdón, y en qué consistió el estudio y qué encontraron, por favor. Sí, bueno, nosotras empezamos, como bien lo leíste hace ratito, en 2019 y básicamente lo que hacemos desde la colectiva son temas de incidencia, es decir, como pues buscar que se cambien legislaturas, políticas públicas y demás, ¿no? Sobre todo hemos tenido uno de los grandes logros y que a todas las personas que menstruamos nos trastocó fue que se eliminó el impuesto del 16% en toallas, tampones y copas. Fue una lucha colectiva que empezamos por allá de 2019 junto con muchísimas personas, tanto de sociedad civil como legisladoras que se sumaron a esto, y pues se logró que a partir del 1 de enero del 2022 ya no se pague este 16% de toallas, tampones y copas, ¿no? Del IVA. Y de ahí, parte de lo que nosotras vimos como una problemática cuando iniciamos es que no había datos sobre menstruación en México. Y es muy difícil cuando tú tratas de llegar con una legisladora, con una gobernadora, con una presidenta municipal a hablar sobre menstruación y decir que está siendo pues un tema de obstáculo para acceder a derechos. Si te preguntan, bueno, me estás diciendo que faltan niñas a la escuela por una menstruación, pero ¿cuántas niñas faltan? Y pues nosotras no teníamos esos datos, ¿no? Lo sabíamos porque había estudios en otros países, porque UNICEF en ese momento tenía estudios como de casos muy específicos de ciertos estados, pero no había una medida a nivel nacional que nos diera esta información. Esta por citar un ejemplo, ¿no? Pero no había nada. Entonces, a partir de ahí inició como pues una búsqueda, porque pues nosotras somos una colectiva que no tiene fondos, o sea, no recibimos dinero de nadie, esto lo hacemos por hobby literal. Entonces, pues no teníamos dinero para hacer una encuesta tan grande o para hacer un estudio tan grande, y ahí nos aliamos con UNICEF México y con ECITI Latinoamérica para hacer la primera encuesta nacional sobre gestión menstrual en México,
que nos brinda un panorama súper amplio de cómo se vive la menstruación en nuestro país, ¿no? Gracias a eso, pues ahora tenemos datos súper significativos que ya podemos como hablar con las personas tomadoras de decisiones y decir, bueno, esto está siendo una problemática, como el 30% de las niñas ha dejado de ir a la escuela alguna vez a causa de la menstruación, que es uno de los datos que a lo mejor logra visibilizar más el por qué la menstruación tiene que ser un asunto de políticas públicas, ¿no? Porque el Estado es garante de derechos y, por ejemplo, estas niñas que llegan a faltar a la escuela, si ponemos un promedio de 3 días por mes, son 10 meses del ciclo escolar, son 30 días los que llegan a faltar. Es un mes entero y difícilmente los conocimientos que adquirieron esos días los niños, por ejemplo, las niñas los van a recuperar porque es muy complicado que a lo mejor una profesora, un profesor se siente con la niña y le diga, ah, mira, estos días que no viniste, vimos tal cosa, ¿no? Entonces desde ahí empieza una brecha de desigualdad muy grande porque llegan a faltar a veces tanto que abandonan por completo la escuela y pues las ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces desde ahí es donde hablamos y este estudio parte de lo que trae es como toda esta gama de cosas desde qué producto se utiliza más en México, si tienen un seguimiento de la menstruación, si han faltado al trabajo, que acá en México nos dio que el 21%, o sea, 2 de cada 10, ha faltado al trabajo alguna vez a causa de la menstruación, que si han recibido comentarios discriminatorios o violentos, qué opinan de la menstruación y demás. Y eso pues sí nos dio como pues una carta abierta, ¿no? Para empezar a buscar a las personas tomadoras de decisiones y desde que salió esta encuesta hasta el día de hoy, lo que hemos hecho es llevar estos datos a las personas que toman decisiones, especialmente a funcionarias públicas. Gracias. Y antes de continuar, quiero recordarles a quienes nos ven por Facebook que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Las vamos a retomar al final de esta charla. Anaí, pues nosotros desde el Museo de las Constituciones hablamos de los derechos. Y el tema de la menstruación toca muchos derechos, como has dicho, y sin duda tiene un impacto en la desigualdad de género. Aparte del derecho a la salud, que es por el que estamos, que sería el centro de este proceso biológico, ¿qué otros derechos se impactan cuando hablamos de estas niñas o jóvenes que tienen que faltar a la escuela o que quizá no, su familia no tenga los recursos económicos para adquirir estos productos menstruales? ¿Qué otros derechos están involucrados? Y si pudieras darnos algunos ejemplos que hayan visto al hacer este estudio del 2022, esta encuesta, sería importante. Ahorita viene a mi mente cuando estaba preparando la investigación para esta charla, que leí en algún documento que una niña en Kenia se suicidó después de que un profesor se burló de ella porque se había manchado el uniforme. Salió de la escuela y se suicidó por la vergüenza y la burla de que había sido objeto. Entonces, situaciones tan extremas pueden ocurrir y son resultado de esta, pues por un lado y por de empezar a poner alguna acción a realizar, es la falta de educación, sensibilización y empatía hacia estos temas, ¿no? ¿Qué Sí, nos puedes comentar sobre estos derechos? pues son muchos los que se trastocan, o sea, y creo que todo parte de la educación, como bien dices. Por ejemplo, otro de los datos que salió en esta encuesta es que 7 de cada 10 niñas, cuando llega su primera menstruación, su menarquia, no tienen la información necesaria para vivir una menstruación. O sea, yo te puedo contar que a lo largo de tantas charlas que he dado durante todos estos años, me han llegado testimonios desde, o sea, yo me acuerdo uno que me pareció brutal por la falta de información, porque nos contaba que ella un día era una niña, ¿no? Bueno, ya era una persona adulta, pero nos contó cuando era niña lo que vivió, que ella decidió ir a la tienda a comprar una paleta, ¿no? Un dulce, y que le agarró dinero a su mamá sin decirle. Entonces fue, compró el dulce, no sé qué, se comió la paleta, bla, bla, bla. La paleta era roja y ese día tuvo su primera menstruación. Y ella creyó que la menstruación era un castigo por haberle agarrado el dinero a su mamá sin decirle, y por eso era roja, porque la paleta resultó ser roja, ¿no?
y estuvo así muchos meses sin decirle a su mamá lo que pasaba, y esto es más común de lo que ustedes creen, o sea, hay muchos niños y adolescentes que no le comunican a sus familiares, a su mamá o a nadie, de que están ya teniendo su menstruación, por justamente este no saber qué está pasando con tu cuerpo y creer que hiciste algo malo, que es un castigo divino o que etcétera, o que se va a quitar y demás. Y pues eso lo único que hace es como estigmatizarla aún más, ¿no? Como este caso que comentabas de la niña que se suicidó, y también aquí en México nos han contado testimonios de que, por ejemplo, algunos profesores o profesoras no permiten que vayan al baño más de una vez cuando están menstruando, lo cual te habla de también una privación de vivir una menstruación digna, ¿no? Como nosotras decimos. O los comentarios de sus compañeros, de los niños específicamente, como burlándose. Nos han contado que hasta a veces les sacan de las mochilas las toallas sanitarias y se las pegan así en el pizarrón y demás, exponiéndolas pues tal vez a una situación bastante incómoda y pues llena de estigma y tabú, porque algo que también tenemos que criticar es que a mí, yo tengo 32 años, y cuando yo estaba en la primaria me tocó que me hablaban de menstruación y se salían los hombres y nada más las mujeres, y creo que a muchas nos tocó eso, lo cual perpetuaba todavía más como este estigma, y no me lo van a creer, pero el año pasado también me tocó ir a dar algunos cursos a unas primarias en Tlaxcala, y también nos separaron las niñas y los niños, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando? Que sigue habiendo como este tabú y estigma, y de ahí parte todo el obstáculo a los demás derechos. Simplemente en salud, a mí me llamaba mucho la atención que pese a que casi el 7 de cada 10 tenemos dolores menstruales, solamente 4 de cada 100 personas van al médico o a la médica cuando sienten esto, porque siempre desde chiquita se nos dijo que la menstruación venía con cólico, ¿no? Con dolor, y tómate algo y no le digas a nadie y aguántate, porque pues son los días que va a haber dolor, cuando no es así, el dolor no es normal, ¿no? Otro de las cosas que a mí también me preocupaba mucho es como el tema de la discriminación o de acceder a espacios de desarrollo de la personalidad, por ejemplo, que así le conocen, porque a mí creo que el dato que más me alarmó de todas estas preguntas que hicimos fue que el 81%, que es muchísimo, creía que tenía una desventaja por menstruar en comparación con los hombres, lo cual te habla de que pues ya naces creyendo que tienes una desventaja por algo fisiológico y que no puedes controlar, y que además te va a durar 40 años de tu vida, mes con mes, más de un día, ¿no? Y me pareció alarmante porque también lo que decían es que lo único bueno de menstruar era saber que no estabas embarazada. Cuando reducimos otra vez la menstruación al tema de la reproducción, y es mucho más que eso, ¿no? Nosotras, parte de lo que proponemos es ver la menstruación de una manera un poco más holística y como una bitácora sobre la salud de tu cuerpo, y poderla usar como una herramienta también de autoconocimiento, pero ya hablaremos más de eso. Pero sí creo que como este tema sobre todo de la discriminación, lo que te decía del acceso al trabajo, ¿no? Que 2 de cada 10 personas falten alguna vez a su trabajo por temas de menstruación, ya te habla de que a lo mejor tienen que conseguir trabajos con ciertas condiciones más flexibles, que a la vez esas condiciones más flexibles habla de una precarización muchas veces, y pues eso otra vez nos pone en una desigualdad de género. Entonces, nosotras cuando hablamos de todo este acceso a derechos es que no se puede hablar de una igualdad sustantiva realmente si no hay si no hay una mirada hacia un tema que vivimos fisiológicamente más de la mitad de la población de este país y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. El derecho a la educación, fundamental, ¿no? Educación sexual y educación reproductiva, sin duda. Y también lo que comentabas, eh, ¿qué pasa con la infraestructura en las escuelas? Eh, ¿Qué situaciones te has encontrado en la que se podría hablar de que no hay condiciones dignas para que las niñas y las jóvenes puedan vivir estos días eh, sin tener que sacrificar el ejercicio de sus derechos? Sí, nosotras específicamente lo que preguntamos en esta encuesta fue justamente si tenían una infraestructura en su trabajo o escuela,
porque Coneval, bueno, todo esto parte de un concepto que es la pobreza menstrual, que ya no es tan utilizado, pero para fines didácticos creo que funciona bien, que la pobreza menstrual se habla cuando las personas no tienen acceso a los productos, toallas, tampones, copas, todo eso, ya sea porque no tienen dinero para comprarlos o porque no hay dónde comprarlos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la copa menstrual, hasta hace no muy poco en el supermercado no la vendían. Digo, ahora la venden y venden a lo mejor una, ¿no? Pero si quieres un disco menstrual, tal vez va a ser más difícil tenerlo, ¿no? Entonces, eso es un componente. El otro componente es la falta de educación, lo que hablábamos de que pues tengas una información objetiva, verídica, amigable, de acuerdo a tu edad y todas estas cosas. Y la última, justo es el aspecto de la infraestructura, ¿no? De si tienes una infraestructura de calidad, desde un bote de basura, agua, papel, jabón, hasta drenaje, ¿no? Gestión de residuos. Entonces, Coneval ya nos daba cómo estaba la situación en los hogares, pero lo que no teníamos era la otra parte, ¿no? Porque yo me acuerdo, y justo ayer lo estaba hablando con una amiga, en la universidad en donde yo iba, y igual se los he dicho, la quiero mucho y todo, y tiene una política muy interesante de menstruación, pero sí no había de repente agua, ¿no? O papel. Entonces era como, no, o sea, de verdad llegar a un lugar cuando estás menstruando y no tener eso o un seguro en la puerta. Yo siempre les digo de verdad, cuando no tienes un seguro en la puerta es súper incómodo porque te estás contorsionando, como que agarrando la puerta, cambiándote, o sea, no puedes vivir así. Entonces, lo que nosotras justo preguntamos fue esto y nos dio que una de cada cuatro no cuenta con la infraestructura adecuada. Te digo, esto preguntamos desde bote de basura hasta papel de baño, hasta jabón y todo eso, que es muy común, sobre todo en las escuelas, que no tengamos todas estas cosas, también por un tema presupuestario, y es parte de lo que nosotras ponemos sobre la mesa cuando se quieren dar estos kits de menstruación digna para dar toallas y tampones o copas y demás, es como, tiene que venir acompañado de todo lo demás, que puede ser desde jabón, desde papel. A lo mejor si les das copas, un lugar para hervir la copa, ¿no? Etcétera, o garantizar por lo menos que van a tener acceso a esta infraestructura de calidad, que es súper difícil, no en todos los lados lo tienen, pero que creo que con estas políticas se va visibilizando que las carencias, ¿no? Y las podemos atender. Claro, y cuando hablamos de un país como México que tiene más del 50% en población de extrema pobreza, la situación pues resulta más complicada, ¿no? Cuando estamos hablando de la cantidad de mujeres dentro de ese conjunto de familias con pobreza extrema, eh, pues es importante considerar que se necesitan estas políticas públicas que lleguen hasta los más apartados pueblos o poblados en nuestro país, ¿no? Eso es fundamental. Oye, Sí, quiero que nos platiques sobre, ustedes han puesto sobre la mesa una iniciativa de ley que tiene tres partes. Corrígeme si no estoy en lo correcto. Por un lado, la gratuidad, que es lo que comentabas, de que inicialmente en escuelas o en instituciones públicas haya estos productos menstruales. Por otro lado, la eliminación de la tasa del IVA, el pago que cada vez que una persona compra una toalla, una copa, un tampón, no se pague el IVA por estos productos. Y por otro lado, generar investigación. Quiero regresarme un momento a este tema de la eliminación del IVA en el pago de estos productos, porque en la encuesta tienes algunas cifras sobre el porcentaje de gasto de un ujú, hogar que puede implicar la compra de estos productos menstruales, que no es baja, y como bien decías, si se requiere hacer ese gasto, incluir ese gasto, las familias durante 40 años que dura este proceso biológico, pues ya se está hablando de un impacto que debe considerarse en estas economías, ¿no? Y por último, lo dejo aquí para brincar a ese tema. Las iniciativas de ley, últimamente ya son tres los estados en México en ujú, donde trabajadoras al servicio del Estado gozan de lo que se conoce como licencia menstrual. Entonces, ujú. háblanos un poquito de estas iniciativas de ley, de los temas que ustedes ponen sobre la mesa
y cómo se ha conseguido cómo se han conseguido estas licencias menstruales en estos estados. Por favor, Anaí. Bueno, primero creo bueno, sí, el más importante, porque fue lo primero que se dio, fue la gratuidad. Como les dije, nosotras nos enfocamos muchísimo en cambios en las leyes, sobre todo ahorita en las leyes de educación, ¿no? Porque ya hay muchas colectivas que dan educación menstrual, que llevan el producto con las personas en situación de calle, con las personas privadas de su libertad, a comunidades rurales y demás. Entonces, nosotras como que encontramos el huequito ahí de decir, nadie está haciendo esto, vamos a empujarlo. Y lo primero que se logró fue que Michoacán, si no me equivoco, en marzo del 2021 aprobó su cambio a la ley estatal de educación para que se diera de manera gratuita toallas, tampones y copas a todas las niñas, adolescentes, personas menstruantes de la educación básica obligatoria, o sea, hasta prepa y educación menstrual y demás, ¿no? Pero creo que lo que más resalta es eso. Y eso fue como lo primero que detonó como mucha más conversación acerca de la menstruación digna como un asunto público. Es importante aclarar aquí que nosotras queremos que todas las personas tengan acceso a esto de manera gratuita, pero en ese momento como el tema no estaba tan en la agenda pública, no había datos, es muy difícil que te suelten dinero para comprar este producto y demás, decidimos iniciar por las escuelas, ¿no? Sobre todo por lo que ya hablamos antes de que pues hay una baja, sobre todo de las niñas que van a la escuela cuando están menstruando por diferentes razones, pero una de ellas porque no tienen producto. Entonces decidimos como empezar por ahí. Así lo hizo Escocia, que es el primer país en el mundo que tiene una gratuidad universal, o sea que cualquier persona puede ir a pedir su toalla y se la van a dar. Empezó por las escuelas. Entonces, copiando un poquito ese modelo, decidimos empezarlo por acá y hasta la fecha me parece que ya son 13 estados los que tienen este cambio en su legislación, que es muy bueno, pero lo que ahorita nos está fallando ahí es el tema del presupuesto, porque se modifican las leyes y se pone ahí súper bonito en la ley de educación, pero al momento de soldar los millones de pesos, ahí es donde se está trabando todo este asunto. Creo que el estado que siempre me gusta mencionar, y no es porque sea de ahí, pero además de eso es que Jalisco es uno de los estados que aprobó la ley y que además le puso un presupuesto bastante grande, que ahorita van más de 10 millones de pesos asignados para que pues empiece a echar a andar este programa, ¿no? Ya tienen 2 años con él, entonces va caminando poco a poco. Y luego está el tema de, bueno, y esto también lo complemento con el tema económico que ahorita hablabas, que justo en la encuesta lo que nos dio es que el 30% de la población tiene problemas para comprar una toalla. Una toalla que es lo más barato en el mercado comparado con tampones y con copa y todo eso, ¿no? Entonces estamos hablando que 3 de cada 10 personas que menstruamos tienen un problema para comprar eso, o sea, porque no tienen el dinero para acceder. Es mucha la población y por eso responde parte de lo que hacemos desde la colectiva para pues dar la gratuidad. Y luego el tema del IVA, es que con el tema del IVA vamos a empezar yo creo que con los comentarios polémicos, porque parte de lo que nos decían es que por qué queríamos que se eliminara este impuesto, ¿no? O sea, ¿por qué ahora quieren venir a decir que esto no paga impuesto, que van a querer al rato, que les den casas gratis, no sé qué? El tema con este impuesto es que no hay ningún producto en el mercado que los hombres utilicen durante 40 años de su vida, mes con mes y que no sea opcional y que paguen un impuesto por ello. Entonces, este impuesto era discriminatorio y sexista y por eso lo tenían que eliminar, porque habíamos contribuido durante años y yo te puedo decir que cuando empezamos a empujar esto, muchas diputadas no, ni siquiera sabían que pagábamos un impuesto por esto y era como, ¿cómo crees que pagamos un impuesto? Pues sí, lo teníamos y ni sabíamos que lo pagábamos. Entonces, creo que también es un tema de justicia social, tanto conmigo, con mi mamá, con mi abuela y con todas las que pagaron el impuesto, de decir que pues esto no era justo, ¿no? Porque estábamos literalmente nosotras contribuyendo por algo que pues es un tema fisiológico y que, insisto, que nos acompaña durante tanto tiempo.
Entonces, ya se eliminó, ya no se paga. Yo les recomiendo, porque nos llueven muchos comentarios de, es que siguen al mismo precio. Hay una inflación. Entonces, muchas veces por eso no se logra notar. Pero voy a ver si puedo como ponerlo sobre la mesa porque es un tema como más complejo. Pero nosotros le llamamos eliminación del IVA por un tema de, pues no de marketing, pero es más fácil que lo puedan identificar así, pero lo que realmente se pidió fue una tasa cero. Y la tasa cero lo que hace es blindar al producto para que las empresas no le puedan traspasar ese costo a las personas consumidoras. Entonces, no es un tema de que las empresas subieron el precio y demás, sino un tema de inflación y lo que ustedes pueden hacer es ir a comprar a un supermercado de cadena o de donde sea un paquete de toallas o de tampones y van a ver que no les aparece IVA. Entonces, y ahí se pueden dar cuenta, pero ya no lo pagamos. Sé que falta poner los discos, los calzones menstruales y demás, pero pues eso es una lucha que se dará más adelante, ¿no? Pero por ahora creo que los tres productos que más se utilizan en México, que son toallas, tampones y copas, ya no tienen IVA. Y luego ya viene el tema de las licencias. El tema de las licencias menstruales no es un tema nuevo en absoluto, sobre todo en países asiáticos como Japón, China, Corea del Sur, Indonesia. España lo acaba de aprobar hace no tanto. Ya se tienen estos permisos menstruales desde hace muchos años. Yo encontré una empresa en Australia, por ejemplo, que lo tiene desde 2016 por ahí, ¿no? Entonces, viene desde ya bastantes años atrás. Lo que pasa es que, pues, no se había puesto sobre la mesa este tema, ¿no? Pero es muy sencillo como entender que hay diferentes maneras de pedir los permisos menstruales. Por ejemplo, en España, en algunas regiones, lo que hacen es como un banco de horas. Es decir, si tú faltas hoy todo un día a causa de la menstruación, por dolores, etcétera, y son tus 8 horas de jornada laboral, esas 8 horas las repones en las siguientes 4 semanas, ¿no? Llegas más temprano, te vas más tarde, etcétera. Hay otros permisos menstruales que se implementan como trabajo desde casa. Pues tú puedes trabajar esos días desde tu casa, en la comodidad de tu camita, con tu tecito, con tu almohadita calientita para que no tengas cólicos y demás. Y hay otros que son los que pues más recomendamos y son los que se aprobaron acá, que son días que puedes faltar al trabajo con goce de sueldo. Hay que dejar muchas cosas claras aquí. No es que vayan a faltar todas las mujeres el mismo día y que las empresas se vayan a quedar solas y que nadie vaya a trabajar. Esto no sucede así, por muchas razones. Nosotras justo acá, volviendo a la encuesta que hicimos, ya empezamos a mapear el tema de los permisos menstruales y el 88% de las mujeres están de acuerdo en que se den estos permisos. Y les voy a decir a las personas que no menstruan o que tal vez no sepan mucho del tema, el por qué no. A nosotras se nos educó con que todo lo tenemos que hacer con cólico, ¿no? O sea, de verdad de que te tomas tu pastilla y te vas a trabajar y demás. El tema con esto es que cuando las personas, sobre todo que tienen una sintomatología más fuerte, como endometriosis o demás, dicen ya no puedo, es porque de verdad ya se tomaron el paracetamol, el ketorolaco, el ibuprofeno, se tomaron el té, se pusieron la bolsita caliente en el estómago y demás, y no funciona. Y entonces no quiere decir que ese día van a estar en su casa pasándole increíble, viendo una película, tomando una piña colada, sino que de verdad no se pueden levantar de su cama muchas veces. O llega a haber mareos, por ejemplo. A mí me pasó que me llegaba a desmayar de los dolores. Entonces es imposible, incluso cuando vas al trabajo, concentrarte, porque estás pensando en el dolor tan insoportable que traes y eso. Entonces, como que primero dejar eso claro. Después, como les dije, ya hay muchas empresas que han instaurado estos permisos menstruales y no baja la productividad en absoluto. O sea, acá en México lo que se planteó más o menos es que daban o van a dar un día con goce de sueldo a las personas que lleven un justificante otorgado por un médico, una médica del Seguro Social, porque sí lo ponían como de una instancia pública, con una sintomatología y ese permiso, ese diagnóstico, perdón, te validaba por un año y entonces podías tomar un día cada mes con goce de sueldo.
que es más o menos como lo tienen instaurado en otros países, ¿no? Hay unas empresas que lo que te dan son 12 días al año y tú decides, a lo mejor hay un mes que tienes 2 días de dolores y pues no vas 2 días y demás. Entonces, creo que es importante poner esto sobre la mesa, que hay críticas a esto, sí, pero vienen más desde un sentido para que esto mejore, como el tema del acceso a la salud, sobre todo cuando se piden comprobantes o justificantes médicos, es importante asegurarnos que todas las personas tengan acceso a la salud gratuita, porque una consulta ginecológica, o sea, te llega a costar de 1,000 a 1,500 pesos, bajita la mano, o sea, en una institución privada, ¿no? Por lo menos aquí en Ciudad de México, que es lo que yo he experimentado. Entonces, como que eso, que hay un acceso a la salud, para que se den una idea, en México solo el 40% de las mujeres están afiliadas al IMSS, ISSSTE o Pemex, asegurando así una salud gratuita. Es muy bajo el número, pero entonces ahí pues tenemos que implementar, que eso ya sería entrar en otro tema muy grande, el acceso a la salud, pero eso por un lado. Por el otro lado es también hacer una concientización al personal médico, porque muchas veces los diagnósticos suelen tardar, sobre todo en temas de endometriosis. Llega a tardar muchísimo para que te den un diagnóstico con eso y lo que te hacen, platicamos antes de entrar a la charla, es que te dicen, toma pastillas anticonceptivas para que se te regule el periodo y ya no vas a tener dolor y demás, pero la realidad es que pocas veces se van más al fondo de esto, ¿no? Entonces también es como algo que queremos poner sobre la mesa, el tema de la concientización del personal médico, que no se deje de lado, y porque difícilmente si vas, porque muchos decían, ay, pues es que vayan a urgencias a que te atiendan. Yo no sé si ustedes no han tenido, y ojalá no lo tengan, la oportunidad de ir a urgencias. Yo sí, y hay una tablita de colores, ¿no? De lo más urgente a lo menos urgente. Y si tú vas con un cólico, te van a dejar hasta lo último. Y casi les estoy segura que cuando lleguemos y pasemos con la médica o el médico, te van a decir, pues tómate un ibuprofeno. Y es parte de lo que entonces queremos como decir, no, tiene que haber diagnósticos certeros y hacer como todo los exámenes pertinentes, ¿no? Que son muchísimos. Entonces, como eso es lo que nosotras ponemos sobre la mesa, y también no dejar de lado la importancia del personal en las empresas o en las instituciones, porque lo que ha pasado en algunos países es que no se toman estos permisos por miedo a que las despidan, a que las discriminen, a que las vean como unas personas débiles a las mujeres que padecen esto, o que no haya ascensos, por ejemplo, cuando en realidad lo que estamos tratando de poner sobre la mesa, y parte del por qué se luchan estas licencias menstruales, es que hay un ciclo del cuerpo. Hay un ciclo del cuerpo que claramente hay una diferenciación de las personas que menstruamos a las que no, y que se tiene que tomar en cuenta. Y ahorita nomás estamos hablando de la menstruación. Ya ni vamos a entrar a la menopausia, porque es también otro mundo, que hay muchas organizaciones luchando por lugares para que se viva una menopausia digna, y que también incluyen estos permisos para el bienestar menstrual y menopausia, como se les llaman a veces, donde puedan faltar a sus trabajos, ¿no? No sé, no sé si tienen, si no dejé algo por ahí claro, si hay preguntas. Los vi muy Eh, activos ahí días antes. sí, bueno, hubo un debate en nuestras redes cuando estábamos anunciando esta charla, donde hubo personas que incluso escribieron, bueno, pues entonces las empresas que no contraten mujeres, para así se evitan problemas, ¿no? Pero desde ahí ya hay una actitud de negar derechos laborales, ¿no? Para empezar. Y sin duda una abierta discriminación. Recordemos que cualquier acto de discriminación atenta contra el ejercicio de los derechos. Entonces, es importante tener esa perspectiva cuando se habla, cuando se dice este tipo de afirmaciones, ¿no? Anaí, tengo en mis notas que ha sido en Hidalgo, en Colima y en Nuevo León, donde se ha aprobado esta licencia menstrual para trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Parece que se presentó la iniciativa. ¿Y en Sí, qué otros estados, perdón, en qué otros estados sabes que se está tratando de promover? en Ciudad de México hubo una malinformación, estuvo raro porque como que se malinformó.
Lo que pasó es que el Congreso de la Ciudad de México mandó al Congreso Federal, o sea, a la Cámara de Diputados Nacional, no es una iniciativa de ley porque ni siquiera es eso, es como un exhorto para que legislar en torno a los permisos menstruales, pero en sí no fue la Ciudad de México. Lo que hizo la Ciudad de México hace como 2 semanas, justo antes del 8 de marzo, el 7, publicó una serie de, digamos, ajustes a la ley de acceso libre, siempre se me olvida esta ley, el libre acceso, no violencia, está bien largo. Bueno, a una de las leyes. El, el derecho de las mujeres a una vida libre A de una vida violencia. libre de violencia, sí, exactamente. Lo que hizo fue un ajuste ahí y justo lo que venía era más un tema de, o sea, marcaban la menstruación digna como un derecho ya, pero lo enfocaban mucho más al tema de concientización y como charlas que son muy importantes y yo creo que son lo que más nos debería de importar también en este momento, pero no, todavía no llega el tema de los permisos menstruales. Lo que sé, y porque hemos trabajado también de la mano, es que a nivel federal ya hay varias propuestas para que se modifique la Ley Federal del Trabajo y que pueda haber estas licencias menstruales para todas las personas trabajadoras que estén bajo esta ley, ¿no? No solamente las que trabajan en el Estado, sino pues todas. Que ojalá sí se pueda hacer, pero también desde acá como exhortar a las personas, si aquí hay alguien viéndonos que trabaje en alguna institución, una organización, o que sea persona tomadora de decisiones que empujen estas políticas sin necesidad de que haya una ley, porque ya hay empresas aquí en Ciudad de México o en México en general que tienen estas políticas de menstruación sin necesidad de que se legisle. Donde yo trabajo, eh, las tienen y en otras organizaciones de sociedad civil también. Y no es tan difícil, porque insisto, creo que el mayor miedo que les da o que se imaginan es que van a faltar todas el mismo día, pero no es así. Los ciclos son bien diferentes y de verdad puede ser que tengas un ciclo con bastante cólico y otro que no lo tengas así. Entonces, antes de todo esto, pues que vayan con su médico y médica porque el dolor no es normal, pero ya si tienen un diagnóstico, como si hacerles saber que no va a haber una falta de productividad en un día de todas las personas, pero sí se ha empujado en otros estados también. En Jalisco se va a empezar a empujar en este último jaloncito que queda de la legislación, justo para personas trabajadoras del estado, que insisto, es un buen avance, es un primer avance, ¿no? Pero que ojalá pues se garantice para todas. Y sí, o sea, bueno, sí, también como decir que el tema, que no echen en balde el tema de la concientización, porque creo que eso es un avance muy grande para todo lo demás. O sea, porque a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, que estamos proponiendo mucho esto de los puntos rojos, que son pues cajas, si lo quieren ver así, de madera, de plástico, lo que quieran, que se ponen afuera de los baños. Lo sugerimos que sea afuera y no adentro del baño de mujeres para que haya una visibilización sobre el tema de la menstruación. Entonces, como decir que muchas veces estas políticas se pueden empujar también desde lo privado, ¿no? O sea, no necesitas que te lo den de manera gratuita o que, por ejemplo, las empresas absorban ese costo de mantener la cajita llena de tampones y toallas, porque, o sea, yo me acuerdo que el Colegio de Ingenieros en el estado de Jalisco lo tiene y nos decía el presidente que a veces se gasta más en papel de baño que lo que se gasta en mantener esa cajita llena de toallas y tampones, ¿no? Y aquí en el Congreso también de la Ciudad de México y en el Congreso Federal también tienen estos puntos rojos y demás, y ahí corre a cargo de las diputadas mantenerlo, pero sí como subrayar esto que muchas veces creo que lo que pasa con las charlas es que dicen, bueno, ya escuché que este es un problema, pero ¿yo qué hago? Pues aquí hay algo que pueden hacer, ¿no? Igual si aquí nos están viendo personas estudiantes, les cuento que en universidades lo que han hecho desde las sociedades de alumnos y alumnas es empujar que se garantice estas cajitas de toallas y tampones de una manera gratuita desde las universidades y que algunos lo han logrado. Entonces, creo que se pueden empezar a hacer esos cambios de paradigma y sobre todo quitar el estigma y el tabú para cuando ya llegue una legislación, pues entonces se pueda aplicar de la manera correcta, ¿no? O sea, porque lo que te decía, pues se puede modificar mañana la Ley Federal del Trabajo
pero a lo mejor no van a tomar esos días por comentarios como de, ay, pues mejor no las contraten o demás. Creo que está pasando y en algún momento lo dije un poquito símil como cuando las licencias de maternidad, que es como estas preguntas tan discriminatorias que a veces te hacían de, oye, ¿y tú piensas ser mamá en los próximos 3 años o así? Que pues qué les importaba, pero era por esto, ¿no? Porque lo veían como un costo, cuando en realidad pues es el ciclo de la vida. Creo que parte de lo que me gusta hablar de esto, sobre todo del trabajo, es que muchas veces vemos nuestro trabajo como toda nuestra vida y se nos olvida que también somos personas y tenemos este desarrollo de profesional, personal, y que para eso pues necesitamos también tomar en cuenta todas estas pues diferencias, si se puede decir así, que tenemos las personas que menstruamos con las que no, y que con base en ello pues se puedan tener mejores condiciones. Porque pues también los trabajos están supervistos de una manera muy androcéntrica, que muchas veces no son funcionales para nosotras, y que eso no quiere decir que seamos menos productivas, sino que tenemos otro ciclo, otro ritmo, y que podemos hacerlo pues desde otra manera, ¿no? Es como repensar todo esto. Sin duda estamos hablando de políticas públicas, ¿no? Con este enfoque de género, que a fin de cuentas es la perspectiva de género la que se requiere para crear esto, para crear estas legislaciones. Y bueno, ahora que andamos en tiempos electorales y de campañas, sería importante que lo pusieran sobre la mesa y como dicen, las personas tomadoras de decisiones podrían allí tener un área de oportunidad fundamental, ¿no? Y cuando hablamos de las licencias, pues ojalá estas iniciativas en el Congreso Federal para reformar, para modificar la Ley Federal del Trabajo, prosperen y porque también estamos hablando del derecho a salud, al trabajo, a la educación, ¿no? Que son fundamentales. Y así como se consiguió en años recientes una licencia de paternidad, que también a lo mejor muchos hombres nunca pensaron que podría ser posible, pues ese tipo de conquistas son las que se logran gracias al trabajo de colectivas o de iniciativas privadas que llegan a oídos de legisladores, de gente que puede proponer iniciativas de ley que sin duda han sido bien acogidas porque se reconoce la importancia de estas acciones como estrategias y como constructores de infraestructura para la garantía y el ejercicio de los derechos, ¿no? Estamos hablando, a fin de cuentas, de derechos humanos. Sí. Ana y Patricia López te felicita y pregunta en dónde se puede encontrar el documento con los resultados de la encuesta. Te Eh, felicito por los años de lucha. Ay, gracias. Antes de contestarle, lo que también quiero dejar claro, porque vi ahí en los comentarios, es que decían como que hasta metían el tema del pago, de quieren trabajar menos y quieren ganar igual o algo así. Yo creo que no es ni siquiera que trabajemos menos. Nosotras, desde Menstruación Digna México, hemos estado apoyando mucho el uso de lo que le llamamos calendarios lunares, calendarios menstruales, que básicamente lo que haces es seguir durante 3 meses, lo recomendable. Desde el día 1 de tu periodo, o sea, cuando empiezas a menstruar, vas a escribir todos los días del mes cómo te sientes emocionalmente y cómo te sientes físicamente. Y vas a ver, o sea, y esto de verdad es un tip que yo le recomiendo a las personas que menstruan que hagan, que hay días que eres más creativa, que hay días que tienes más energía, que hay días que a lo mejor estás más dubitativa, que hay días que, pues no sé, estás más sensible, que hay días que a lo mejor estás más feliz o demás. Y eso te ayuda a planear mejor también, hasta de una manera productiva tus trabajos, ¿no? Porque entonces ya sabes que a lo mejor si estos días estoy más dispersa, bueno, tomaré las medidas necesarias para poderme concentrar. O si tengo ya súper mapeados qué día soy la persona más creativa del mundo, pues esos días planear también eso. Sobre todo también para las personas que estudian, que todavía les dejan trabajos finales y demás, pues aprovechen eso para decir tal día soy la persona más concentrada y como dicen los colombianos, más juiciosa, o sea, más centrada, más todo, para poder hacer mis trabajos y lo puedan hacer. Y por eso es que no hablamos de que seamos menos productivas, sino que insisto que tenemos otro ritmo, otro ciclo. Y no se trata que por eso nos paguen menos.
porque creo que también, digo, eso también es otro tema, pero el tema de que las personas, en especial las mujeres, sí estamos a lo mejor en trabajos más precarizados, sobre todo por el tema de trabajo de cuidados y por todo lo que eso implica. No quiere decir que seamos menos productivas, por el contrario, trabajamos muchísimo más, muchas veces porque son estas dobles jornadas, no solo el de tu trabajo, sino llegas a la casa y todavía tienes que barrer, trapear, ir al súper, cocinar, no sé qué. Entonces, como que sí tengan mucho cuidado con esos términos, porque en ningún momento somos menos productivas y en ningún momento creo que deberíamos ganar menos como lo estamos haciendo en comparación con los hombres. Y regresando al comentario, muchas gracias por la felicitación. Lo pueden encontrar en internet en la página de SETI. Yo les recomiendo uno en el Instagram de Menstruación Digna, que es digna-mx. Tenemos ahí un video de cómo acceder a la encuesta, pero si no, lo que pueden hacer es literalmente en su buscador de Google o donde busquen, pongan primera encuesta nacional sobre gestión menstrual y ahí les va a aparecer el primer link. Se meten, es en la página de SITI, SSITY, SITI, así, para que lo puedan descargar. Les digo, o sea, ahorita hablamos de, ¿qué será? 15 datos, pero son como ciento y cacho páginas de menstruación y en parte también, insisto, o sea, que hay personas, alumnas o que toman decisiones y ustedes se pueden echar un clavado a los datos y encontrar hallazgos que a lo mejor no estamos viendo nosotras, pues más que bienvenidas y bienvenidos y ahí nos pueden etiquetar en las redes sociales. Casi en todas estamos como digna-mx, excepto en Facebook estamos como Menstruación Digna México. Pero sí, los pueden encontrar y por favor úsenlos de la mejor manera posible porque pues es una herramienta que nos ayuda a todos. Hasta, insisto, si ustedes tienen una institución, o sea, si usted es una persona trabajadora, agarra estos datos y va con su jefe o jefa y dice, mira lo que está pasando, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, de esa manera es que también pueden usar los datos en su entorno. No crean que nada más para la diputada o el diputado, no, estos lo pueden usar en cualquier lado. Y es parte de las líneas de trabajo que tienen con su iniciativa de ley, ¿no? Generar investigación, Sí, que es también un gran vacío a nivel institucional, eh, sí. y que es, estoy pensando, por ejemplo, cuando se habla de la investigación de seguridad en autos, Ujú. que ha circulado, que por ejemplo los modelos o los pilotos que se usan para estas pruebas de seguridad suelen ser hombres, ¿no? Y como eso, cuántos otros casos en industrias o en áreas que requieren investigación científica que no recurren a las mujeres para hacer sujetos de estudio. Entonces es importante hablar de la necesidad de esta investigación con enfoque de género también, ¿no? No, y es Eh, que, uh-huh. perdón, o sea, sobre todo en el tema de la salud, o sea, las cosas que de por sí, por ejemplo, lo de los productos, no sé si se enteraron, pero hasta hace el año pasado se empezaron a hacer estudios realmente con sangre, porque antes no se hacían con sangre, se hacían con, creo que agua salinizada, algo así. Entonces, y ustedes van a decir, ay, bueno, pero eso qué nos importa mucho, porque muchas veces las médicas lo que hacían es que te decían, bueno, ¿cuántas toallas usas al día? Y pues tú, tres. Y entonces ya veían, ah, la capacidad de una toalla de absorción es tanto, entonces son tantos mililitros. No, estás bien. Pues no, esa capacidad de cuánto podían absorber las toallas estaba mal, porque no se había hecho nunca con sangre que menstruamos. Entonces, sí fue un cambio como total de paradigma y sobre todo en el tema de la salud, o sea, todas las enfermedades que ustedes pueden ver y se vio con la vacuna del COVID, creo que ahí fue donde más hubo un despertar de esta conciencia de perspectiva de género, de cómo afecta de manera diferente a los hombres y a las mujeres, como el tema de los infartos, afecta diferente cómo nos pega un infarto a las mujeres a cómo les pega a los hombres. Y eso es algo que nunca te dicen, hasta para la medicación. O sea, no es la misma dosis que vas a tomar, que se hace con un estudio de hombre que con uno de mujer. Entonces, como que por eso resaltar como el tema de sí tienen que hacer todo esto con perspectiva de género y también tomar en cuenta a las mujeres que, insisto, somos la mitad de la población mundial, o sea, no nos pueden dejar fuera. Gracias, Anaí. Me gustaría cerrar
esta charla con una pregunta de Leida Sandoval. Bueno, un comentario. Mi reconocimiento. Dentro del sistema patriarcal se nos violenta por tener la menstruación y de igual forma cuando ésta desaparece, con comentarios como está menopáusica y yo agregaría está en sus días, ¿no? Y esto es parte de una conducta discriminatoria, sin duda, ¿no? Y de negación de derechos, como hemos comentado. Sí, totalmente. Y aprovecho esto también para darles como las últimas cositas que pueden hacer desde su casa. Mm, Una de las cosas que nosotras también siempre ponemos sobre la mesa es como esta desvalorización o no sé cómo decir, o sea, sí es una discriminación, pero también como cuando tomas una decisión que a lo mejor no le parece a la gente, es como esto, ¿no? De, ah, seguro está en sus días, por eso anda así, no sé qué. Sobre todo, me acuerdo el caso de la expresidenta de Brasil, Dilma, que la señalaban mucho porque hasta sus mismos colaboradores, y esto salió en entrevistas después de, es que era como muy enojona, seguro siempre está en sus días, o menopáusica, también le decían además. Y son comentarios que escuchamos muy frecuentemente que a lo mejor los hemos digamos, no tomado tanto en cuenta, decimos, ay, sí, X, pero son súper violentos y también fomentan como todo este tipo de estigma y discriminación. Y parte de lo que nosotras apostamos desde acá es, por ejemplo, que cuando escuchen esos comentarios, o sea, digo, elijan sus batallas, pero por lo menos cuestionen a la persona que se los dice, ¿por qué me lo dices? Todas las personas, todas, menstruantes y no, tienen días que son de mal humor. O sea, no tiene nada que ver con la menstruación y yo les aseguro que si un día nos sentamos 15 mujeres que menstruamos y nos ponemos a hablar de cómo vives tu menstruación, habrá personas que a lo mejor el mal humor ni sea uno de su sintomatología, ¿eh? O sea, que digan, no, yo la paso bien, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, como que creo que esto se ha fomentado, o sea, si ya hablamos históricamente, viene desde en especial la religión fue súper, súper, súper importante para que estos estigmas se siguieran reproduciendo, porque en Levítico viene todo el tema de la menstruación, específicamente de que las mujeres esos días las tenías como que apartar, que no las podías tocar y que etcétera, etcétera, ¿no? También viene en el Corán, o sea, como que esto no es solo de la religión católica. Entonces, creo que parte de lo que nosotras pedimos es que hagan ruido y un hacer ruido es alzar la voz. Hay 200.000 maneras de llamar la menstruación sin decir que estoy menstruando, como estoy en mis días, ya me llegó Andrés, no sé qué, demás cosas. Y lo que nosotras pedimos es también que mencionen, ¿no? La palabra, o sea, que digan estoy menstruando, o sea, que en medida de lo posible lo empiecen a decir, porque eso, para empezar, van a ver cómo la gente se les queda viendo como de, ay, ¿por qué dices eso? Como si fuera una ofensa, pero también ayuda a visibilizar el tema y empezar a hablarlo. Otra de las cosas que también les pedimos es esto, ¿no? Que comentarios horribles, pues por lo menos los cuestionen de, oye, en especial si son personas que no menstruan, decir, ¿y tú no tienes días malos? O sea, porque esto no tiene nada que ver con mis hormonas, ¿no? Con mi menstruación o con la menopausia. Lo otro es que todavía pasa que en algunos lados cuando van a comprar toallas o tampones se las envuelven en bolsas de plástico negras o en papel para que nadie se dé cuenta de lo que están comprando. Lo mismo, o sea, no permitan que eso lo hagan. Es como porque si compro una lata de refresco o una bolsa de papas o una leche o algo así, eso no me lo envuelve, si esto sí, ¿no? ¿Qué tiene de malo que alguien lo vea? Y también como el tema, sobre todo para nosotras mismas, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van al baño y abren una toalla o un tampón, si todavía lo utilizan, tratan de hacer el menor ruido posible, así como que lo abren súper de poco a poquito para que nadie se entere. Al final de cuentas, todas las personas que están ahí, pues han vivido la menstruación o van a vivir la menstruación o saben qué es la menstruación. Y por eso decimos, hagan ruido, ábranlo como si nada pasara, porque nada pasa, no es un tema de vergüenza ni de esconderlo ni ningún tipo de cosa así. Entonces es parte de lo que nosotros estamos empujando para que se acabe como esta discriminación y estos malos, horribles comentarios que nos hacen todo el tiempo. Gracias, Anaí. Pues sin duda, creo que has puesto sobre la mesa muchos de los temas que están vinculados con esta menstruación digna.
y todos los derechos que involucra conseguir las condiciones que en efecto hagan de, de estos procesos biológicos de las mujeres una situación que se viva con dignidad y sobre todo con el respeto a los derechos que están involucrados, a la salud, al trabajo, a la educación, sobre todo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Anaí. Espero que podamos tener después oportunidad de comentar si se reformó la Ley Federal del Trabajo, qué otros estados se han sumado a estas iniciativas de productos gratuitos a nivel de escuelas, de educación básica obligatoria, porque sin duda creo que vienen tiempos en donde se van a ir ampliando estas iniciativas y se van a ir sumando. Muchas gracias por estar con Totalmente. nosotros, Anaí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a las personas que nos vieron, a las personas que nos ven después también. Ojalá que esta información les sirva, la comenten con sus amigas, con sus familiares, con quien sea, con el vecino, con el del Uber, con el del camión, con quien sea, porque eso nos ayuda muchísimo, de verdad, a quitar todo el tabú y el estigma en torno a la menstruación y poder lograr una menstruación digna. Y acabar con la discriminación en torno a este tema, ¿no? Y sin duda, como lo veíamos con las brechas de género. Sí, totalmente. Pues Anaí, muchas gracias nuevamente, gracias a todos y todas los que nos acompañaron en esta transmisión. Que tengan muy buena noche. Gracias.